Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Sientes que estás haciendo todo lo posible, pero aún así no logras salir al flote económicamente? No hablo de lujos, hablo de llegar justo, de que el dinero se vaya antes que llegue, de vivir con la sensación constante de presión. Si esto te está pasando ahora mismo, quédate, porque lo que te voy a decir no suele gustar. Hoy no vamos a hablar de la economía, inflación o salarios. Eso ya lo has escuchado miles de veces. Vamos a hablar de por qué muchas personas, aún esforzándose, siguen atrapadas en los mismos apuros económicos, año tras año. Y la causa no está afuera, está en un patrón mental profundo que la mayoría repite sin darse cuenta. Todos conocemos a alguien así. Quizás seas tú o quizás no. Siempre está diciendo, estoy intentando salir a flote, las cosas están difíciles, nunca me alcanza. Pero si escuchas con atención, hay algo que siempre acompaña esas frases. Esa persona suele criticar a quienes han tenido éxito, quienes se han alzado por encima y a quienes tienen más. Dicen cosas como, ese seguro es un estafador, algo raro habrá hecho, para tener dinero hay que ser despiadado. Y lo interesante es que lo dicen como si fuera solo una opinión. Lo que muchas personas no saben es que tu mente subconsciente no interpreta esas palabras como críticas externas, las interpreta como órdenes internas, porque el subconsciente funciona así. Todo aquello que juzgas, condenas o desprecias, lo registras como algo peligroso para ti. Y el subconsciente siempre tiene una prioridad, mantenerte a salvo, no hacerte rico. La forma más rápida de alejar la riqueza de tu vida es criticar a quienes tienen más que tú. No por moral, no por karma, sino por programación mental. En las sesiones que doy, esto aparece una y otra vez. Personas inteligentes, trabajadoras, capaces, pero con un conflicto interno no resuelto entre lo que dicen querer y lo que su mente subconsciente considera aceptable. Y hasta que eso no se hace consciente, el patrón no cambia. En el siguiente bloque vamos a ver cómo esa crítica constante no solo afecta al dinero, sino a las oportunidades, a las decisiones y al por qué el dinero se escapa. Quédate, porque aquí es donde la mayoría empieza a entender por qué lleva años intentando salir al flote sin lograrlo. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene es información. ¿Te ha pasado esto últimamente? Cobras, pagas lo urgente y en cuestiones de días vuelves a sentir la misma presión en el pecho. No importa cuánto te esfuerces, el dinero nunca se queda. Si eso es exactamente lo que estás viviendo ahora, este bloque es para ti. En este bloque vamos a ver por qué algunas personas aparecen estar siempre pugnando por salir a flote, aunque trabajen más, se esfuercen más y lo intenten todo. Y no, no es falta de inteligencia ni de ganas, es un patrón mental repetido que se activa cada vez que el dinero aparece. Hay personas que viven en modo de supervivencia constante, no porque no ganen, sino porque su mente nunca descansa. Siempre están calculando, siempre preocupados, siempre sintiendo que algo malo va a pasar. Y cuando ven a alguien prosperar, algo interno se activa. En lugar de inspirarse, empiezan a criticar. Seguro es un canalla. Algo sucio habrá hecho. Se hace rico honestamente. Lo dicen casi automáticamente, como si fuera una defensa. Y lo es, porque el subconsciente escucha esto. Si tengo dinero, perderé respeto. Si tengo dinero, seré juzgado. Si tengo dinero, seré mala persona. Y el subconsciente, para protegerte, prefiere que sigas justo, pero seguro. No porque el dinero no llegue, es que tu mente no lo deja quedarse. En sesiones uno a uno, esto aparece con muchísima frecuencia. Personas que dicen querer estabilidad, pero cuya mente subconsciente asocia la prosperidad con conflicto interno. Hasta que ese conflicto no se hace conscientemente, el patrón repite una y otra vez. En el siguiente bloque vamos a ver por qué esa crítica constante no solo afecta al dinero, sino también a las oportunidades que ni siquiera ves, porque cuando tu mente está en modo de defensa, deja de percibir posibilidades. Quédate, aquí es donde todo empieza a encajar. Pasando en este preciso momento, te invito a que me dejes un comentario, con gusto te leo. Cuando alguien cercano empieza a ganar más y a crecer y a avanzar,
no siempre sentimos inspiración, muchas veces sentimos incomodidad y esa incomodidad busca salida. Sale en forma de crítica, de ironía, de descalificación, no porque seas mala persona, sino porque tu mente está definiendo una identidad conocida. Ese es un estafador, ese es despiadado, ese es un canalla. Estas frases no aparecen por casualidad, aparecen cuando alguien se alza por encima del nivel que tú mismo sientes como permitido para ti. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. La mente subconsciente funciona por asociaciones. Si cada vez que ves prosperidad sientes enojo, desprecio o envidia, tu subconsciente une dos cosas. Prosperidad es igual a amenaza. Cuando algo es percibido como amenaza, el sistema nervioso activa defensa. ¿Cómo se ve esa defensa en la vida real? Oportunidades que no ves, decisiones que postergas, riesgos que evitas. No envidias la prosperidad de otros, la temes. Y todo lo que temes, tu mente lo mantiene lejos. En sesiones individuales, cuando empezamos a observar este patrón, muchas personas se sorprenden, no porque no quieran prosperar, sino porque descubren que una parte de ellas no se siente cómoda con esta imagen. En el siguiente bloque vamos a ir más profundo, vamos a ver cómo esta crítica constante no solo afecta al dinero, sino al respeto, a la autoestima y a la identidad que sostienes frente al mundo, porque hasta que no cambias la identidad, el resultado no cambia. Quédate, aquí es donde la mayoría empieza a entender por qué lleva años intentando salir a flote sin lograrlo. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene es inesperado. ¿Te está pasando esto ahora mismo? ¿Quieres ganar más, pero algo dentro de ti se tensa cuando ves a alguien que tiene éxito? No sabes por qué, pero hay incomodidad, juicio o incluso rechazo. Si esto te está ocurriendo hoy, no es un defecto tuyo, es biología. En este bloque vamos a entender cómo la mente subconsciente decide que es aceptada para ti y que no, porque el dinero no entra en tu vida solo por deseo consciente, entra cuando tu sistema nervioso lo percibe como seguro y coherente con tu identidad. Para muchas personas, el verdadero miedo no es tener dinero, es perder respeto, ser juzgado y ser visto como malo o despiadado. Por eso, cuando ves a alguien prosperar, rápidamente aparece la crítica. No porque sepas algo del otro, sino porque tu mente está defendiendo su lugar en el grupo. Tu cerebro evolucionó para una cosa, pertenecer. Durante miles de años, ser rechazado del grupo significa muerte. El subconsciente aprendió esto. Mejor tener poco y pertenecer que tener mucho y ser excluido. Cuando criticas a los prósperos, tu cerebro interpreta, eso es peligro, aléjate. Tu subconsciente no rechaza el dinero, rechaza el conflicto que cree que viene con él. En sesiones individuales, cuando trabajamos esta asociación entre dinero, respeto y pertenencia, muchas personas entienden por primera vez por qué siempre se quedan justo antes de avanzar. No es falta de capacidad, es una identidad que protege. Y eso se puede reentrenar. Piensa en esto. Si mañana duplicaras tus ingresos, ¿a quién incomodarías? ¿A tu familia? ¿A tus amigos? ¿A tu entorno? Si esta pregunta te genera tensión, tu subconsciente ya tiene la respuesta. Si estas preguntas te hicieron clic, te invito a que me dejes un comentario. En el siguiente bloque vamos a ver cómo esta asociación inconsciente hace que tomes decisiones pequeñas que parecen irrelevantes, pero que con el tiempo mantienen exactamente el mismo resultado económico, porque el cerebro no sabotea de golpe, sabotea en silencio. Quédate, aquí es donde el patrón se vuelve visible. ¿Te ha pasado esto últimamente? Tienes una oportunidad, un contacto, una idea, y justo cuando estás por avanzar, algo dentro de ti dice, mejor después, no es el momento, eso no es para mí. Si esto te está pasando ahora mismo, este bloque explica por qué. En este bloque vamos a ver cómo la crítica y el juicio hacia otros no se quedan en palabras, se convierten en microdecisiones diarias que parecen lógicas, pero que siempre llevan al mismo lugar. Es no llamar a esa persona y no enviar ese mensaje, no pedir ese precio, no exponerte. Cuando miras atrás, dices, no sé por qué nunca avanza. Cada vez que criticas a alguien próspero, no solo lo juzgas, estás reforzando una identidad interna. Yo no soy como ellos.
Y si ellos son ricos, entonces tu mente decide que tú no deberías hacerlo. No por lógica, por coherencia interna. El subconsciente siempre busca consistencia. Si criticas la prosperidad, pero dices que la quieres, se crea un conflicto interno. ¿Cómo lo resuelve el cerebro? Eligiendo el camino que genera menos tensión emocional. Y ese camino casi siempre es quedarse donde estás. No te saboteas cuando fracasas, te saboteas cuando estás a punto de avanzar. En sesiones individuales, este es uno de los momentos más reveladores. Las personas se dan cuenta de que no es falta de oportunidades, sino una serie de decisiones pequeñas guiadas por una identidad inconsciente. Cuando esa identidad cambia, las decisiones cambian solas. Hoy, cuando aparezca una oportunidad, observa tu primera reacción. No la justifiques, no la racionalices. Esa reacción automática es tu subconsciente hablando. En el siguiente bloque vamos a ver cómo ese patrón se transmite en tu entorno, a tus hijos, a las personas que te rodean, porque el dinero no es solo individual, es cultura. Quédate, aquí es donde el patrón se vuelve generacional. Déjame preguntarte algo que casi nadie se atreve a preguntar. ¿Estás viviendo económicamente mejor, igual o peor que tus padres a tu edad? Si esta pregunta te incomoda ahora mismo, este bloque es para ti. En este bloque vamos a hablar de cómo los apuros económicos no solo se repiten en una persona, sino que se transmiten como un patrón invisible, de generación en generación, y la mayoría no se da cuenta de que lo están heredando y enseñándolo. Piensa en las frases que escuchaste cuando eras niño. El dinero no alcanza, los ricos son así. Mejor conformarse. Eso no es para nosotros. No eran solo opiniones, eran mapas mentales. Y esos mapas se instalan mucho antes de que tengas conciencia de ellos. Cuando de adultos criticamos a quienes tienen más, solo estamos repitiendo un guión aprendido. Ese es un estafador. Seguro hizo algo malo. No es creatividad, es programación. Y mientras no se cuestione, el resultado se repite. El subconsciente aprende por repetición y por observación. No hace falta que te digas qué pensar, basta con verlo. Si creciste viendo tensión, miedo o rechazo alrededor del dinero, tu sistema nervioso lo asocia con peligro. Y lo peligroso se evita. No heredaste la falta de dinero, heredaste la forma de relacionarte con él. En sesiones, muchas personas tienen un momento muy fuerte cuando reconocen esto. Se dan cuenta de que no están fallando, están repitiendo. Y cuando alguien decide cortar el patrón, no solo cambia su vida, cambia la historia que viene después. Observa cómo hablas del dinero delante de tus hijos, de tu pareja, de las personas que te rodean, porque cada frase es una lección silenciosa. En el siguiente bloque vamos a ver qué ocurre cuando una persona decide romper este patrón conscientemente, qué cambios aparecen primero, qué resistencias surgen y por qué muchos abandonan justo antes de lograrlo. Quédate, aquí es donde el cambio se vuelve real. Has intentado cambiar tu situación económica y al principio parece funcionar, pero luego todo vuelve a lo mismo. Si esto te está pasando ahora, no es porque no seas constante, es porque estás tocando el núcleo del patrón. En este bloque vamos a ver qué ocurre en el momento exacto en el que una persona empieza a romper el patrón de los apuros económicos, porque aquí es donde muchos se confunden, se culpan y abandonan, cuando en realidad es la señal correcta. Cuando alguien deja de criticar a los prósperos, deja de justificar su estancamiento y empieza a cambiar su relación con el dinero. Aparecen incomodidades nuevas, el entorno reacciona, la mente se resiste, las dudas aumentan. Y muchos interpretan esto como algo estoy haciendo mal. Durante años, criticar a quienes tenían más te mantenía a salvo, te daba pertenencia, te daba coherencia, te daba una identidad conocida. Cuando dejas de hacerlo, esa identidad empieza a disolverse y el subconsciente odia el vacío. El cerebro no cambia porque lo decidas, cambia cuando aprende que una nueva forma de ser es más segura que la anterior. Por eso, cuando empiezas a avanzar, el subconsciente prueba límites, miedo, dudas, autosabotaje. No es retroceso, es recalibración. El malestar no es señal de error, es señal de cambio. En sesiones 1 a 1, este es el punto donde más acompañamiento se necesita, porque sin guía muchas personas interpretan la incomodidad como fracaso y regresan al patrón conocido.
Con acompañamiento entiendes el proceso y lo atraviesas sin sabotearte. Personas que empiezan a cobrar más y sienten culpa, que reciben oportunidades y las minimizan, no es casualidad, es el patrón despidiéndose. En el siguiente bloque vamos a hablar de qué hacer exactamente cuando aparece este malestar. ¿Qué pasos son necesarios para consolidar el cambio y no volver atrás? Porque romper el patrón es posible, pero sostenerlo, el cambio requiere conciencia y estructura. Quédate, estamos entrando en la parte más práctica. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas, porque lo que viene te va a volar la cabeza. ¿Te pasa que cuando empiezas a mejorar económicamente en lugar de alivio, sientes ansiedad? Si últimamente has tenido más ingresos, más oportunidades o incluso más ideas, pero también más miedo, este bloque es para ti. En este bloque no vamos a hablar de motivación, vamos a ver qué hacer exactamente cuando el subconsciente reacciona al cambio económico, porque si no sabes manejar esta frase, el patrón te vuelve al mismo punto de siempre. No dejas de criticar la prosperidad cuando empiezas a verte capaz, cuando el dinero deja de ser enemigo. El sistema nervioso entra en alerta no porque algo vaya mal, sino porque está saliendo de lo conocido. Esto le pasa a todos. La diferencia está en cómo se atraviesa. El primer error es intentar pensar positivo. El subconsciente no cambia por órdenes, cambia por experiencia segura. Cuando aparezca el miedo, obsérvalo sin juzgarlo. Esto es mi sistema nervioso adaptándose. Esa frase, repetida con conciencia, reduce la respuesta de la defensa. Recuerda el núcleo del patrón. Dinero es igual a pérdida de respeto. Cada vez que aparezca la crítica hacia otros, detente y pregúntate, ¿qué estoy intentando proteger? No la riqueza, la identidad. Este recuadre es la clave para que el cambio se sostenga. El cambio no se fuerza, se vuelve seguro. En sesiones individuales, estos protocolos se adaptan a la historia específica de cada persona, porque no todos temen lo mismo, ni todas las mismas razones. Acompañar este proceso reduce años de ensayo y error. No intentes cambios gigantes. El subconsciente confía cuando ve coherencia en lo pequeño. Una conversación, una decisión, un límite. Eso es lo que realmente reprograma. En el último bloque vamos a integrar todo. Vamos a ver qué distingue a quienes lograr sostener el cambio de quienes vuelven al mismo lugar. Porque entender no es suficiente. ¿Te has preguntado por qué hay personas que aún empezando igual que tú, sí lo logran estabilidad económica y tú sientes que siempre vuelves al mismo punto? No es suerte y no es inteligencia, es algo mucho más profundo que casi nadie te lo explica. Muchas personas dicen estar siempre pugnando por salir a flote, trabajar, se esfuerzan, pero algo los regresa. Y cuando miran a quienes prosperan, en lugar de inspirarse, sienten rechazo. Ese es un estafador, seguro pisó a otros, eso no es para la gente como yo. Y ahí no hay análisis, hay programación. El problema no es el dinero, el problema es que el subconsciente asocia la prosperidad con pérdida de identidad, perder pertenencia, perder respeto, ser señalado y el sistema nervioso prefiere escasez conocida que el éxito amenazante. No te saboteas por flojo, te proteges de algo que aprendiste a temer. Criticar la prosperidad no es un defecto moral, es una estrategia inconsciente para mantener coherencia interna, pero cada vez que lo haces refuerzas el mensaje. Eso no es seguro para mí. El subconsciente obedece. Las personas que salen del ciclo no piensan distinto al inicio, se observan distinto, dejan de justificarse y empiezan a escucharse. Este proceso no se hace con fuerza de voluntad, se hace con guía estructurada y un espacio seguro para reprogramar. Por eso trabajo con sesiones individuales, no para motivarte, sino para ayudarte a romper el patrón desde raíz. Si esto te resonó contigo, el siguiente paso no es otro video. El objetivo es dejar de hundirte cada vez que te acercas a algo mejor. Llegaste aquí, tu subconsciente ya empezó a escuchar. ¿Quieres dar un siguiente paso a reprogramar esa raíz emocional? Puedes mandarme un mensaje. Y recuerda suscribirte porque en el siguiente video te voy a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.